Imagina que estás en una habitación grande y ahora imagínate que tú estás ahí dentro completamente solo. Te sientes cómodo y empiezas a ocupar el lugar, empiezas a moverte a través de la habitación. Ahora imagínate esa misma habitación, pero ahora se va llenando con las personas que conoces, tus amigos de la iglesia y uno que otro cristiano. Aunque tal vez ya no tengas toda la habitación para ti solo, lo más probable es que te sigas sintiendo igual o incluso más cómodo. Empiezas a platicar, a convivir, en pocas palabras empiezas a ser feliz ahora con ellos. Pero, pero ¿qué pasaría si esa misma habitación sigues estando tú, pero ahora en vez de estar personas que conoces, sean completamente extraños los que empiecen a llenar esa habitación? Personas las cuales no comparten tu misma fe. Sí, personas súper seguras de ellas mismas, personas súper cool, exitosas en cada uno de sus ámbitos, en pocas palabras, personas cool, pero muy probablemente estén en contra de todo lo que tú representas. No pasaría nada, deberías de sentirte exactamente igual, cómodo, deberías poder ocupar tu lugar y también debería de poder pasarse un momento agradable, ¿no? ¿Cierto? Pero en mi experiencia lo que pasa es que nos volvemos minúsculos, tan pero tan pequeños como si quisiéramos pasar desapercibidos, que no noten que hay alguien ahí que no piensa igual que ellos, que está respirando el mismo aire. Creo que estás exagerando un poco. Bueno, si crees que estoy exagerando un poco, veamos la historia de Pedro. Pedrito, siento que probablemente, bueno, no es de los que menos nos queremos parecer a él, pero más detallitos le hemos visto, ¿no? A Pedro. Pero siento que somos tan parecidos a él. ¿En qué? En que decimos sentirnos orgullosos. En Mateo 26:33, necesario Dios, yo moriría por ti, o sea, te lo prometo. O sea, yo por ti hasta la muerte, Dios y yo, uno forever. E incluso somos tan dramáticos como Pedro. Les pongo un poquito de contexto por si no saben de lo que estoy hablando, por si no se recuerdan. En la Biblia, cuando Judas, bueno, antes de que traicione Judas a Jesús, hace una cena y... ¿Cómo está? Déjenme hacerlo. Ok, ya después de que comieron y que cantaron y todos así como súper felices, los discípulos de Jesús, les dice, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y todas las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué quiere decir Jesús? Que pues todos van a decir, no, como que se van a... ¡puf! Los discípulos, ¿no? Entonces... Pedro, muy seguro de su fe, muy seguro de lo cristiano que era, de lo convencido que estaba de que amaba a Dios, le dice, aunque todo, en el versículo 33, aunque todos, Señor, se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y pues Jesús, conociendo el corazón, no solo lo que hablamos, lo que decimos, le dice, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y luego les digo, Pedro, el más drama queen de la historia. Pero Pedro le dijo, aunque sea necesario morir, contigo no te negaré. Les digo, él muy plantado en su fe, en lo que él creía. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, pero claro que era fácil que Pedro se sintiera claro que era fácil que Pedro se sintiera seguro de decir esto. Estaba rodeado de todos sus amigos, estaba rodeado con Jesús y con todas las personas que hablaban su mismo lenguaje, que tenían la misma fe, que habían vivido lo mismo, que sabían que Jesús hacía milagros, que sabían quién era Dios. Obviamente aquí era muy fácil decir, yo te amo, Señor, te prometo que no te voy, bueno, no le dijo te prometo, pero o sea, yo cómo te voy a fallar si yo moriría por ti. Y todavía no acabamos con el drama de Pedro. Si nos vamos un poquito más adelante en la historia, dice, cuando ya en el arresto de Jesús, en el capítulo 47, capítulo 26, versículo 47, dice que pues Judas les dijo que le iba a dar un beso a Jesús y a que pues le diera el beso de ser a Jesús y era la forma en que lo iba a entregar. Esta es otra historia que después tenemos que tocar, porque la vida de Judas ella se acercó a Jesús y le dijo, sálvame, maestro, y lo besó, o sea, Judas, y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y lo aprendieron. Pero dicen que Pedro, extendiendo la mano, sacó la espada. Pero para completar un poquito esta historia, les recomiendo que se vayan a Juan
18:10 al 11. Entonces Simón Pedro, teniendo la espada, la desenvainó e hirió al siervo sumo sacerdote, o sea, a quien había ido por Jesús, a quien estaba capturando a Jesús. Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que me ha dado mi padre no la he de beber. O sea, yo entiendo que el amor fue quien impulsó a Pedro para hacer esta acción de cortarle la oreja, pero dice, o sea, como de que Dios ya dijo que esto iba a pasar. Jesús dice eso: Dios ya dijo que me iba a pasar esto, mi padre, entonces no voy a hacer lo que él me dijo. Es a lo que se refiere con no la he de beber. Nos regresamos otra vez a Mateo. Dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? O sea, sigue como regañando un poquito a Pedro. Es necesario que lo haga. Entonces Dios sigue como regañándolos y les dice, o sea, he estado con ustedes enseñándole que esto iba a pasar desde hace mucho tiempo. Está enseñándoles cómo deben de actuar, cómo deben de comportarse. Parece que no han aprendido nada. Bueno, y si se preguntaban qué pasó con la oreja del soldado, Jesús la vuelve a colocar. Y volviendo con Pedro, ya después de que se llevan a Jesús, dice que anda por ahí Pedro detrás de Jesús, hasta que una sierva le dice, una criada, en el versículo 69, dice, pero estaba sentado Pedro, supongo que ya como que reflexionando toda su vida, viendo todo, ¿no? O sea, porque pues el maestro que había estado con ellos por años enseñándole, ya se lo habían llevado, no le había dejado detenerlos, decía que tenía que ser cumplida la palabra de Dios, supongo que una parte de, o sea, cuestionándose, supongo. Llega una criada y le dijo, tú también estabas con el Galileo. Él le negó diciendo, no sé lo que dices. Y esa fue la primera vez que Pedro negó a Jesús. La segunda vez, dice, otra criada, supongo que otra criada, le dijo a todos los que estaban sentados ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Y luego Pedro, no, yo no lo conozco. Ahí pasa la segunda negación de parte de Pedro hacia Dios. Y por último, la tercera dice, en el 73, un poco después, acercándose los que estaban ahí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él empezó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Dice que cuando pasó eso, entonces el gallo cantó y Pedro había cumplido con lo que Dios ya le había dicho, lo había negado 3 veces, aunque él juraba y perjuraba, primero, que él no lo iba a negar, que él no se iba a, ¿cuál era la palabra? Escandalizar, como todos. Dios conocía el corazón de Pedro y sabía lo que iba a pasar. ¿Te suena un poquito familiar o todavía no terminamos de unir las piezas de este rompecabezas? Te voy a contar experiencias que conozco de personas random, a ver si te suena un poquito más familiar. Conozco a una persona que era cristiano, en su escuela absolutamente nadie sabía que era cristiano, hasta que un día se tienen que subir X personas con él en su carro y trae música cristiana y les dicen, esa música cristiana es como de que... Me ha tocado, es algo con lo que yo he luchado, pero me ha tocado, y ahorita no recuerdo una experiencia mía, pero les aseguro que debe de haber. Pero me ha tocado últimamente mucho ver cómo nos hacemos tan chiquitos cuando estamos bien a gusto y llegan personas diferentes a nosotras, seguras de ellas, y de alguna forma cambiamos nuestra actitud, como si de repente... no sé cómo decirlo, ya no fuéramos suficientes, como si de repente todo lo que hacemos estuviera mal. Hay otra persona que yo conocía que, los dos eran cristianos, una persona era, por así decirlo, esa persona todo el mundo sabía que era cristiana, todo bien, no era como que se la pasara diciendo, pero todos conocían que iba a una iglesia y cosas así. Esta otra persona, cuando tenía esa como necesidad de hablar de algo de la iglesia, de hablar algo de la Biblia o algo así, se acercaba con esa persona y platicaban bien a gusto y así, o sea, como si fueran los grandes amigos. De repente veía que venía alguien más que no era cristiano y esta persona decía, patitas, ¿para qué les quiero? Y cuando menos pensaba, la persona con la que estaba hablando volteaba y ya no estaba, porque muchas veces nos avergonzamos de ser cristianos. Y todavía lo que se me hace peor es la tercera vez que Pedro niega a Jesús, porque a veces esas personas que más decimos ser cristianos, que más juramos defender el evangelio, que más criticamos cuando hacen algo mal, somos los primeros que le fallamos a Dios. Y luego esta tercera parte les digo, o sea, yo en serio que me gusta mucho poder entender y disfrutar así la Biblia. La tercera vez, o sea, no nada más lo negó, porque le decían, es que
hablas como ellos. Hay una youtuber que yo veo que ella no dice, o sea, se ha dicho que iba a la iglesia y así, pero ella como que ya nunca se consideró cristiana, ¿no? Entonces, ella no dice, yo era cristiana, pero en sus videos, aunque hable de cosas totalmente diferentes a la iglesia, se le sale palabras como exhortar, que son palabras muy cristianas. Yo nunca había escuchado a una persona, no digo que nadie la pueda usar, pero es muy raro que yo escuche a una persona decir la palabra exhortar. Habla, por ejemplo, de que cuando ella estaba chiquita leía la Biblia, leía solo los salmos. Yo sé que está un poquito mal, pero cuando somos niños tendemos los cristianos a hacer eso porque son los más fáciles de leer. Entonces, aunque nosotros digamos, es que yo no tengo nada que ver con los cristianos, yo no conozco a Jesús, siempre hay algo, dice, la forma en que tú hablas te descubre, te delata. Pero lo triste en esto es que dicen, para que veas que yo no soy cristiano, voy a decir groserías. Para que veas que yo no soy cristiano, mira, yo miento, mira, yo engaño, mira, yo me meto con esta y con aquella, yo tomo, yo hago esto, todo lo que los cristianos hacen, mírame, yo lo voy a hacer para que veas que yo no soy cristiano. Y también, o sea, me ha pasado mucho que estás así como con personas y de repente empiezan a hacer burla de tu religión, de lo que tú crees, de Dios incluso, y en vez de plantarte y defenderte, y si no quieres generar conflicto porque tú no eres persona que como que quiera no pelear, pero defender así con palabras, pues simplemente pararte e irte de ahí, ¿no? Hay personas que no hacen eso, se quedan y se ríen y se burlan de todo lo que están diciendo. O sea, para encajar perdemos tanto de nuestra personalidad, perdemos tanto de nuestra esencia, y lo que más me duele es que creemos que esto nos va a hacer felices. Veía un testimonio también de una persona que decía, ni siquiera era la iglesia cristiana, pero yo digo, se salió de su religión, pero abandonamos a Dios. O sea, más allá de la religión, abandonamos a Dios y dices que ahora soy finalmente libre, pero no dijo soy finalmente feliz. Yo entendería que quisiéramos encajar con la sociedad porque siento que como no somos cristianos de verdad, estamos como a medias y a medias en el mundo. Entiendo que no puedes ser ni feliz allá ni feliz acá y crees que la forma en la que vas a terminar siendo feliz es alejándote de tus creencias, alejándote de tu religión para poder ahora sí vivir la libertad y ser finalmente feliz. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Pedro? En el versículo, ya en lo último dice, entonces se acordó, en el versículo 75, que es el último de este capítulo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No dice nada más lloró amargamente, porque a mí no me ha tocado un caso tan específico de negar a Dios así tan grande como lo hizo Pedro, o tan explícito, porque a lo mejor lo hacemos con otras cosas, pero sí de que nos hacemos chiquitos, o sea, de que estoy predicando, estoy hablando, pero si pasa alguien que conozco, bajamos la voz o empezamos a orar quedito. O si tenemos la música cristiana y pasa alguien que conoce, le bajamos, ¿no? Cosas así. Pero si yo con cosas aparentemente muy chiquitas, después mi corazón le duele porque dice, ¿por qué lo negaste? Porque traicionaste a Dios, porque pues es lo que estamos haciendo, traicionando nuestra fe, traicionando a Dios. No me quiero imaginar con las personas que tienen que hacer y deshacer para que crean que no son cristianos, cómo se siente su corazón después. Porque cuando tú conoces a Dios y cuando tú amas a Dios, pero cuando tu corazón ya se enamoró de Él y le fallas, o sea, cuando tú le fallas a alguien que amas, te destroza. Si solo entendiéramos quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios, de verdad que no nos haríamos. No estoy diciendo que nos creamos mucho, porque también la Biblia dice no tengas un alto concepto de ti, del que debes de tener. Pero exacto, tienes que tener un concepto de ti, tienes que entender qué tan grande es Dios. Si entendiéramos esto, no querríamos hacer que Dios encajara en los lugares, no lo querríamos hacer chiquito de que, mira Dios, de aquí de la iglesia todo bien, tú eres el más grande, te alabo, pero allá en la escuela tú nada más como que aquí adentro de mí, que nadie te vea, escóndete, cuando salgamos de la escuela volvemos a ser tú y yo, ¿te parece? No porque a veces sentimos que incomodamos tanto, pero no, a veces incomodamos más queriendo, es que no sé cómo decirlo, convencer con palabras, así que y ve a la iglesia, pero si tan solo viviéramos el cristianismo y viviéramos la fe y viviéramos a Dios,
la gente se convencería de solo ver nuestra vida, de ver cómo Dios nos bendice, de ver cómo Dios está con nosotros, cómo nos respalda, que la presencia de Dios emanaría de nosotros. Pero como no, a veces nos desgastamos diciéndoles y diciéndoles a las personas, pero a veces nada más con darle su lugar a Dios, no incomodaríamos. Pero si de verdad supiéramos quién es el Dios en que servimos, quisiéramos que todo el mundo lo conociera. No trataríamos de moldearlo a Él o moldearnos a nosotros. Por favor, no te minimices, no te hagas chiquito. Y no te estoy diciendo que te creas mucho, no. Solo ocupa el lugar de un hijo de Dios. No hagas menos las cosas de la iglesia. No digas, es que la música de mi iglesia pues está medio aburrida, pero no digas, es que pues la Biblia sí, pues es el libro que leemos en mi iglesia. Convéncete de que eres. Toma tu lugar como hijo de Dios dentro y fuera de la iglesia. Si se puede, sé valiente, empieza a sentirte cómodo con tu cristianismo, con ser hijo de Dios, a donde quiera que vayas en la escuela. No te estoy diciendo párate y predica, no te estoy diciendo eso, no te estoy diciendo párate y ora y háblale. No, estoy diciendo que si estás escuchando, un ejemplo muy sencillo, si estás escuchando música en tus audífonos en la escuela y llega alguien y te dice que estás escuchando, no le cambies a la música y pongas una canción. Si te están diciendo de que, ¿tú por qué no tomas? Porque yo tengo una relación con Dios y lo respeto, no puedes decir, pues es que como que no tengo ganas. No hagas eso, por favor, no te minimices. Reconoce quién eres delante de Dios. Y no es un proceso fácil porque es una mala costumbre que arrastramos con el tiempo y que la vamos haciendo como más la vamos normalizando o vamos usando palabras que no son groserías, que no son malas, pero nos ayudan a encajar con la sociedad. No lo hagas. Eres alguien especial, Dios ya te escogió para que te santificaras y te apartó de todo eso. Entonces, ten las convicciones, pídele a Dios, Dios, permíteme sentirme orgulloso de ser cristiano, sentirme orgulloso de que tú seas mi Dios, sentirme orgulloso de la iglesia donde estoy, sentirme orgulloso de cumplir, de hacerte sonreír cumpliendo tu palabra, de hacerte feliz cuando leo la Biblia y no me siento mal y no me escondo. Hay otras personas como Elías que se fue a esconder en la cueva porque lo querían matar, como David, si no me equivoco, que se hizo como loquito para que no le dijeran nada porque era cristiano. Entonces sí es normal, por así decirlo, tener miedo y sentirnos expuestos y vulnerables diciendo que somos cristianos, pero hay que tener valentía, hay que tener confianza en Dios. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.